tradición. La trutrucairosa se va sintiendo con un dulzor, es melodía mapuche fecunda de... Sí, realmente este libro de bolsillo tiene que estar al alcance del bolsillo. Y naturalmente que nosotros en esta colección quisimos rescatar una motivación que tuvo la editorial Quimantú por el año 72. Y nuestro eslogan también se suscribe como el libro al precio de una cajetilla de cigarro. Este libro cuesta 2.000 pesos. Así que es un libro que, en vez del cigarro, un libro. De lo que decía Margarita, esencialmente ya en su página 2, Gabriel Salazar cita que la violencia golpista no es de por sí ni poder constituyente ni legislativo, pero la muerte que siembra a su alrededor genera seriedad ciudadana. Esto es recelo, recogimiento, silencio, prudencia, duelo por los caídos y, en suma, temor y docilidad, lo cual facilita y lubrica la promulgación de y la obediencia mecánica a las leyes ilegítimas dictadas tras el esparcimiento de la muerte social. Por eso, para los dictadores sanguinarios, la muerte social es un eficiente proceso para la legitimación de un Estado ilegítimo. Dejo con ustedes al presentador Pablo Artaza. Bueno, muy buenas tardes. Al igual que Margarita, quisiera agradecer en primer lugar a don Gabriel por haberme invitado a presentar su libro, igualmente a la editorial por haber acogido su sugerencia, y efectivamente remarcar que para uno, o al menos para mí, constituye efectivamente un honor el poder presentar un trabajo historiográfico de don Gabriel. Y eso desgraciadamente también opera hasta cierto punto como una autocensura. Desgraciadamente no me sentí con la libertad suficiente para poder asumir un juicio crítico historiográfico al libro que presento, sino que más bien poder sopesar en qué contexto es que se está generando este texto y hacia dónde apunta y qué es lo central de su argumentación, sin dejar de tratar de deslizar algunos comentarios que, por lo menos a mí, me quedaron como pendientes. En ese sentido, lo primero que me llamó la atención del texto es que no me cuadró la colección. Obviamente me imagino que esto escapa a la intención o al alcance dentro de la participación del autor, ya que dentro de un nivel no demasiado sofisticado de coherencia interna, dentro de una colección titulada Grandes de Chile, donde va acompañado, entre los otros títulos mencionados de la colección, por textos que aluden a Manuel Rodríguez, Alejandro Lipchuk, Julieta Kickbull, Víctor Jara, Luis Emilio Recabarren, Michi Malonco, Magno Espinosa, Venancio Coñepano, Diego Portales. ¿Qué hace Diego Portales ahí? Afortunadamente el texto corrige esa apreciación, pero necesariamente nos debiese llevar a la reflexión de hasta qué punto, incluso cuando lo que intentamos es desmitificar, a la larga no estamos aludiendo a un reforzamiento del mito. Nunca más podemos asociar a Diego Portales a un grande de Chile. ¿Por qué? Hay que leer el libro. Comento. Es indudable que pese a algunos moderados antídotos tempranos y uno que otro posterior, y generalmente más radical, dentro de los antídotos tempranos, me estoy refiriendo a los mismos textos comentados por don Gabriel en su propia obra, los textos de José Victorino Lastarria, que por allá por 1861 planteaba ya un juicio histórico respecto, desde una posición liberal, planteaba un juicio histórico a la figura de Diego Portales, y muy seguidamente lo siguiera
Benjamín Vicuña Maquena con el texto de Introducción a los 10 años de la administración Montt, donde hace igualmente un juicio hacia Diego Portales, que apareciese publicado en 1863, ambos desde una posición políticamente liberal, salvo estos moderados antídotos tempranos, y uno que otro posterior y generalmente más radical, y ahí sí me refiero a Sergio Villalobos con su conocidísimo texto de Portales, una falsificación histórica, y especialmente a la misma obra de don Gabriel. O sea, don Gabriel no había escrito nunca antes un texto específicamente dirigido a la figura de Portales, pero Portales es referencia central en toda su construcción historiográfica. Pero especialmente dentro de estos antídotos posteriores, quisiera considerar o hacer mención especial a la obra de José Miguel Irarrázaval, quien ya en 1937 escribió una pequeña obra titulada Portales, tirano y dictador, que debiese sorprender no solo por lo temprana, sino fundamentalmente por lo radical. Está escribiendo en el contexto del ibañismo y no a mucha distancia temporal de Edwards, y obviamente con un discurso desmitificador muy fuerte en ese pequeño cúmulo. Aún así, pese a este cúmulo de antídotos, el mito portaliano en su doble dimensión, tanto personal como institucional, parece sólidamente edificado. Tal como lo indica el autor comentado, don Gabriel, se encuentra consolidado en la conciencia social, en los textos escolares y en los monumentos patrióticos. Por lo tanto, asumir una obra de desmitificación indudablemente es meterse en la pata a los caballos. Con esta aclaración, la intención escritural del libro queda claramente anunciada. Un primer propósito de don Gabriel consiste en desmontar uno de los grandes mitos nacionales. Pero igualmente, si algo está en el sustrato de la aristocracia castellano-vasca, no es su alcance aristocrático, no es su rango de su linaje castellano, ni menos vasco, sino más bien poder, gracias al manejo de los negocios mercantiles y al control de la dinámica mercantil en Chile tardocolonial y de las primeras épocas republicanas, consolidarse como una élite que, entrelazada, se asume como élite dirigente. Portales, en el texto de Salazar, es un mal mercader, un mal miembro de la aristocracia castellano-vasca. Por lo tanto, quien está disponible para hacer lo que su clase necesita a nivel estatal para garantizar la proyección de sus intereses como clase. Portales deja de ser con eso una figura excepcional. Portales pasa a ser un producto cuya máxima gracia en ese sentido es que es capaz de manejar las herramientas necesarias para garantizar la implementación del proyecto histórico de su clase. O lo hacía Portales o lo hacían otros. De paso, en esta construcción, es que Salazar vuelve a demostrar que en términos personales, Diego Portales no era ni tan probo, ni tan civil, ni tan legalista, etc. Con el examen del estanco, del caso del estanco, esto del control monopólico de la comercialización dentro del mercado interno del tabaco extranjero, de los naipes, del papel sellado, algún tipo de alcohol, etc. Con el examen del caso del estanco, Salazar demuestra la real valía de Portales. Un monopolista matonesco que no duda en utilizar el espionaje, la delación compensada y subordinar las fuerzas militares a los intereses personales o de su facción. Ante el conflicto de 1829 y durante él, además,
aparece como un permanente sedicioso. En este sentido, en esta primera línea, Salazar claramente rebaja aquella posición de excepcionalidad mitológica que se le atribuye a la persona de Portales. En segundo lugar, ¿cómo lo desmitifica? Es que Salazar deslegitima su proyección. Para el autor, si seguimos las nociones de Rancière y diferenciamos entre política, en tanto que búsqueda de acuerdo entre voces disidentes, y policía, entendida como herramienta de imposición de una voz sobre las otras, el Estado portaliano no es una construcción o institucionalización republicana, sino la sistematización estatizada de la violencia. Por eso que, amén de dictador, el calificativo utilizado por el autor es el de demoledor. Más que edificar Portales, más que edificar un Estado y consolidar una república, su trabajo político se orienta en la destrucción de un proyecto social de construcción de Estado que se levantaba en paralelo y amenazaba, en su propia proyección histórica, minar las bases de la acumulación mercantil propia de esta aristocracia castellano-vasca que genera a sus Portales. Esta característica es la que le exige a los numerosos hagiógrafos de Portales y su legado realizar las más barrocas e intrincadas interpretaciones y o justificaciones de sus escritos, de los escritos de Portales, en clave de teoría política. Para los hagiógrafos o plumíferos, donde Portales dice palo o garrote, poder determinar que no quiere decir palo o garrote, sino que Portales alude a severidad. Si algo demuestra Salazar es que en Portales no hay una construcción de una república, sino que la imposición obsesiva, policíaco y militar, de un orden social, el que tiene en sí mismo una lógica más estamental que republicana. En ese punto, ya no solo tiende a apuntar directamente a la desmitificación de la figura de Portales, sino que asimismo tiende a desmitificar la proyección histórica de su legado. Hasta aquí el mito. Ahora el juicio ciudadano. Para Salazar era hasta aquí la pega del historiador. Ahora la pega de la historia. Para Salazar, lo cito: en Chile han existido dos dictadores sanguinarios que esparcieron muerte social e impusieron, sobre la seriedad de la muerte, un sistema político liberal, en ambos casos, no propuesto por la mayoría ciudadana: Diego Portales y Augusto Pinochet. La memoria oficial, que creció fusionada con esa seriedad ciudadana, permitió al sistema político que ellos fundaron y refundaron permanecer indesafiado por largo tiempo. 100 años duró la obra de Portales, 30 o 37 años perdura la obra de Pinochet. Cierre comillas. Desmontar el mito portaliano es una herramienta en Salazar que se entrega al uso ciudadano. Equivale, en términos de impulso en el lector de este texto de don Gabriel, equivale a descorrer un tupido velo que contribuye a hacer posible pensar la historia, ya no la historiografía, como un proceso de construcción social de futuro, de nuestro futuro. 100 años duró la obra de Portales. ¿Nos quedan 73 para ver el fin de la de Pinochet? Muchas gracias.